Cordial saludo, respetada tutora. Eh, Soy Miguel Ángel Rodríguez del curso de filosofía. A continuación realizaré la exposición acerca de las filosofías modernas y el recuerdo biológico, que tienen relación con los dos temas que yo escogí frente a la actividad, que también la llevo al individuo humano y la persona, esta exposición. Eh, bueno, por consiguiente, pues esta exposición, por medio de esta exposición busco pues poner en diálogo ese pensamiento filosófico moderno acerca de los descubrimientos biológicos sobre el origen de la vida humana. Pues más allá de ese dato científico, lo que aquí nos ocupa es el significado metafísico del inicio de la existencia humana. Eh, bueno, la filosofía moderna ha intentado pues siempre comprender ese misterio del origen de la vida desde ese conocimiento, de esa luz del conocimiento científico, ¿sí? Es claro que las filosofías anteriores, desde épocas anteriores, también siempre se han preguntado, han tenido ese cuestionamiento y a los cuales daban respuestas desde unos puntos diferentes. Sin embargo, pues este conocimiento biológico de la filosofía moderna no agota esa pregunta como tal filosófica. Esto, detrás de esos cromosomas y de esas células se oculta pues una cuestión más profunda, que es la que abordábamos precisamente acerca de esa materia de bioquímica y de los contenidos que teníamos disponibles, y es esa pregunta: ¿en qué momento un ser humano se convierte en persona? Esta pregunta pues nos acompaña como ese eco que atraviesa la historia del pensamiento y que invita además de eso a distinguir entre ese hecho biológico, ese hecho natural, a esa dignidad ontológica de lo que es ser humano, ¿sí? No simplemente lo que es una opinión o eso que es natural del ser humano, desde esa parte biológica, desde sus órganos, sino hasta lo que es ser humano. Eh, bueno, como posturas de la filosofía moderna, pues tenemos muchas corrientes filosóficas que reconocen que ese embrión, el embrión del ser humano, y otras que lo niegan, que sea persona, que ese mismo embrión llegue a ser una persona. Por eso pues hay quienes dicen que para ser persona se requiere conciencia, se requiere de esa libertad, se requiere de esa autodeterminación, los cuales pues podríamos considerarles ya como unas cualidades más de una persona de pronto adulta, que ya tiene una conciencia y uso de la razón más abierta. Por, Además, pues como el embrión no puede ejercer estos actos libres, ¿sí? Sino que es desde esa parte ya se le considera simplemente una persona pues potencial. Esto significaría que no niega, o sea, esa persona, pero que va, para poder ser humano, va en ese camino de experimentación. Por eso este razonamiento confunde el ser con el actuar. No se es persona porque se actúe, sino que se actúa porque se es persona. Así que negar la personalidad del embrión equivale pues a reducir esa dignidad humana a una funcionalidad. Acerca del pensamiento clásico y que tiene que ver con la Iglesia, con Santo Tomás de Aquino se conoce la genética moderna, el cual afirmaba que el alma racional existe sin ejercitar esos actos. O sea, desde que el embrión está presente, ya hace parte esa alma racional, no simplemente esa alma vegetativa, ¿sí? Sino que también está presente el alma racional. Por eso la Iglesia sostiene que todo ser humano, desde ese momento de la concepción, merece
esa dignidad y ese respeto como persona, gracias a este pensamiento de Santo Tomás. Esta visión pues no depende del reconocimiento externo ni de esa capacidad de pensar, sino del simplemente hecho de ser, del simplemente hecho de tener esa parte racional. Por eso la persona no se mide por su utilidad o por la función que cumpla o por el fin último, esa parte utilitaria, sino por ese nivel de conciencia y desde su naturaleza ontológica. Es esto hoy, por ejemplo, sabemos que el cigoto, desde ese punto de la fecundación, posee un programa genético completo y que es autónomo, gracias a la biología, a la parte científica, como lo veíamos en el contenido. Desde cierto punto de la concepción, ciertas semanas, ya este feto comienza a tomar cierta autonomía para desarrollarse solo y genera sus propias células que lo van a llevar a ese propio desarrollo. Entonces se considera que cada embrión es un individuo único, además de eso irrepetible, y que tiene una identidad propia. Aún así, pues el proceso sigue dejando dudas y sigue siendo misterioso, pues ya que se hace una vez esa pregunta: ¿cómo saben que las células qué deben formar? ¿Sí? Y aquí parece lo que podríamos decir el recuerdo biológico, que es esa memoria natural que orienta la vida desde ese origen. Es como si la biología misma conservara el eco de una sabiduría interior, una huella inscrita en la materia que dirige ese desarrollo del ser humano desde esa parte del embrión. Ahora pues al hablar del individuo humano y lo que es la persona, en este punto podemos traer a colación la siguiente pregunta: ¿que todo ser humano es persona o solo quien ejerce actos racionales? Viendo esas posturas modernas distintas, ¿sí? La filosofía, desde la parte de la embriología, demuestra la existencia de un individuo biológico. Y desde la filosofía y la metafísica nos recuerdan que ese individuo no es una cosa, sino, que es un sujeto. Sino que no llegamos a ser personas, ya lo somos desde nuestro origen, aunque nuestras facultades estén aún en ese proceso de desarrollo, en ese momento de potencialidad. Tenemos ahora unos argumentos contemporáneos, los cuales son más radicales. Los más radicales niegan esa personalidad del embrión por no tener precisamente la conciencia del lenguaje, por no tener esas capacidades. Sin embargo, pues esta visión es considerada muy reductiva. El embrión no es una persona en potencia, sino una persona con potencialidad, vendría a decir este argumento contemporáneo. Ahora bien, también encontramos que desde otro pensamiento su dignidad no depende de lo que hace, sino de lo que es. Entonces encontramos este contraste de argumentos contemporáneos. Desde la naturaleza del embrión del ser humano podemos definir el embrión humano en 4 rasgos esenciales. El primero, que es la vida, que hace referencia a que tiene movimiento propio autónomo, desde un rasgo humano que proviene de padres humanos, y desde un rasgo individual que posee un código genético único que lo hace ser irrepetible, que es ese ser único, y que es ese rasgo del sujeto que es un ser racional en desarrollo. Por lo tanto, pues la persona no se hace, sino teniendo en cuenta estos rasgos se despliega. Ese desarrollo biológico pues lo revela lo que ya somos desde el principio, que es un ser personal. Bueno, podemos concluir que el embrión en sí es una persona humana en desarrollo, que no es simplemente un material biológico de carne y hueso, sino que además
se permite ser a sí mismo, que su potencialidad a ser humano no afecta esa dignidad ni lo que es desde el embrión, sino que lo expresa. Aunque la filosofía moderna tiene el reto, aún así, de reconciliar ese rigor de la ciencia con la profundidad metafísica del ser, ya que tratar el embrión como un objeto es olvidar ese principio más elemental de la ética, que el ser humano nunca debe ser un medio, sino que debe ser un fin. El hombre es persona desde su origen, su historia no lo crea, sino que la revela. Hasta aquí en mi exposición, muchas gracias.